El protagonista de esta historia es Baek Yuseol. Todo comienza con el lanzamiento del juego Mundo Aether hace 10 años, creado como un simulador de citas dirigido al público femenino. De forma inesperada, terminó atrayendo a una enorme cantidad de jugadores hombres. El juego permitía elegir entre muchos personajes, desde los más fáciles de usar y muy eficientes, hasta otros extremadamente difíciles e inútiles. Entre ellos existía un personaje basura, famoso por ser casi imposible de subir de nivel y por tener habilidades totalmente terribles. Aún así, un jugador perseverante logró dominar a ese personaje durante 10 años de esfuerzo continuo. Ese jugador era Baek Yuseol. En la actualidad, Baek Yuseol estiraba los dedos para calentarlos. Era el mismo jugador que había elegido a ese personaje inútil. En un día tranquilo, con aire fresco y agradable, bebía una taza de té caliente mientras miraba fijamente la pantalla de su computadora. Estaba revisando publicaciones en el foro del juego, donde varios temas nuevos sugerían que algo extraño estaba ocurriendo. Al abrir uno de ellos, encontró una avalancha de comentarios de jugadores que se quejaban de situaciones absurdas, como la aparición repentina de un dragón que había borrado datos de juego, personajes eliminados sin razón y cuentas bloqueadas sin explicación. Al leer todo eso, Baek Yuseol quedó confundido. Le parecía ilógico que existiera un jefe final en un simulador de citas, ya que siempre había pensado que el juego terminaba cuando dos personajes se enamoraban. Continuó bajando por el foro y encontró una publicación que se había vuelto tendencia. Allí, un jugador pedía ayuda desesperadamente porque el jefe era imposible de derrotar. Se describía a un dragón demonio negro con medio cuerno, con resistencia mágica del 99%, sin enfriamiento en sus habilidades, capaz de absorber magia y lanzar hechizos extraños. Baek Yuseol comprendió que el mensaje provenía de un jugador famoso de alto rango. Con curiosidad, dejó su taza a un lado y analizó la situación. Le parecía ilógico que existiera un monstruo inmune a la magia en un mundo donde todo giraba en torno a la magia, y además muchos jugadores decían que sus personajes estaban desapareciendo sin dejar rastro. En ese momento apareció una notificación en su pantalla informando de la aparición del caballero dragón demonio negro de las 13 lunas. Baek Yuseol hizo clic y comenzó a leer la historia del juego. En Mundo Aether existía un culto llamado el culto del demonio negro que buscaba ayudar a otro mundo conocido como la Puerta Persona a dominar el continente. Si tenían éxito, el dragón demonio negro aparecería y el 90% del continente caería bajo el control de ese otro mundo. Al comprender esto, Baek Yuseol se dio cuenta de que había ignorado completamente la historia por centrarse solo en el combate entre jugadores. Tras pensarlo un momento, decidió que quizá era momento de enfrentarse a esa situación. Movido por un impulso, llevó el cursor hasta la barra de estado donde apareció la opción para aceptar el combate contra el dragón demonio negro. Sin dudarlo, eligió la opción afirmativa. Confiaba plenamente en las habilidades que había perfeccionado durante 10 años. Su personaje, Baek Yuseol, era el único incapaz de usar magia. En un juego donde todos dependían de la magia, incluso los jugadores más experimentados evitaban usarlo. En términos simples, era peor que un personaje secundario. Sin embargo, poseía una sola habilidad especial. Ya dentro del combate, el dragón demonio negro estaba cargando una enorme bola de fuego en su boca y la lanzó a gran velocidad contra Baek Yuseol. En ese instante crítico, Baek Yuseol se mantuvo sereno. Usando su habilidad especial de desplazamiento rápido, avanzó y atacó el cuello del dragón, repitiendo el movimiento una y otra vez con gran precisión. Esa habilidad le permitía teletransportarse entre 3 y 10 metros de forma instantánea, pero normalmente era peligrosa porque el destino era aleatorio y un mal cálculo podía provocar la muerte por la velocidad del impacto. Además, tenía un tiempo de recarga absurdo, un costo elevado y dejaba al usuario inmóvil por unos segundos. Aunque cualquiera podía aprenderla, nadie la utilizaba. Baek Yuseol, en cambio, había alcanzado un dominio absoluto. Controlaba la dirección y la distancia, anulando los riesgos. Como su personaje no tenía estadística de maná, tampoco gastaba energía al usarla. Durante 10 años se dedicó exclusivamente a perfeccionar ese estilo de juego. Gracias a ese dominio, logró cortar profundamente el rostro del dragón y, con un golpe final, partió al monstruo en dos. En ese instante apareció una notificación informando que había derrotado al jefe final, el Caballero Oscuro de las 13 Lunas. En la realidad, Baek Yuseol quedó totalmente sorprendido por el resultado. Aunque llevaba equipado con artefactos raros de pies a cabeza, seguía considerando que su personaje era basura. Aún así, la sensación de victoria fue increíble y pensó en compartir su logro con la comunidad. Sin embargo, antes de poder hacerlo, su pantalla se llenó de notificaciones rojas que informaban que, debido a un final defectuoso, el 90% del mundo había sido destruido, aunque él estaba muy cerca de alcanzar el final verdadero.
Mientras observaba esos mensajes, apareció otra notificación pidiéndole que alcanzara el final verdadero. Antes de que pudiera comprender la situación, ocurrió algo extraño y Baek Yuseol desapareció misteriosamente de su habitación. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido, tirado en el suelo. Con la cabeza mareada, se incorporó lentamente y comenzó a observar su entorno con confusión. Entonces notó un reflejo brillante y descubrió que era un espejo. Al acercarse y mirarse, quedó impactado al reconocer el rostro que había visto durante más de 10 años en el juego, el rostro de Baek Yuseol. En ese momento apareció otra notificación, episodio 1, escapar de la persecución. Baek Yuseol comprendió que esa era la misión inicial del personaje. Aunque le costaba aceptarlo, empezó a entender dónde se encontraba. Al meter la mano en su bolsillo, encontró un objeto que lo dejó inmóvil por unos segundos, un certificado de admisión de la Academia Estela. Con eso, confirmó sus sospechas. Estaba dentro de Mundo Aether y, a partir de ahora, él era Baek Yuseol. A pesar de la desesperación inicial, trató de pensar con lógica. Sabía que el sistema le había pedido alcanzar el final verdadero, pero en todos esos años nunca se había conocido un final verdadero, solo innumerables finales alternativos. De pronto recordó un detalle crucial. En la historia original, justo después de que Baek Yuseol despertaba, el culto del demonio negro atacaba la casa. Corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Vio varias personas vestidas completamente de negro, buscando frenéticamente bajo una nevada intensa. Al darse cuenta de que ya estaban allí, su corazón comenzó a acelerarse. Comprendió que la situación era crítica, pues existía un límite de tiempo para escapar y él no tenía la fuerza para enfrentarlo solo. Mientras dudaba sin saber qué hacer, el sistema le mostró un mensaje que indicaba que podía usar su habilidad especial, desplazamiento. Baek Yuseol nació con un problema que le impedía acumular maná, por lo que solo podía depositar sus esperanzas en esa única habilidad que había perfeccionado durante toda su vida como jugador. En el presente, la nieve seguía cayendo con fuerza fuera de la casa. Dentro de la vivienda vieja y deteriorada, Baek Yuseol seguía reflexionando sobre la sugerencia del sistema, aunque ahora su habilidad de desplazamiento rápido apenas estaba en nivel 0 y solo alcanzaba 9 metros. Estaba completamente confundido, pues no comprendía cómo debía usar esa habilidad en la vida real, ya que ya no estaba frente a una pantalla ni usando un ratón. Mientras tanto, afuera, los miembros del culto del demonio negro corrían hacia la casa como desquiciados. El sonido de sus pasos se acercaba cada vez más y el pánico comenzó a crecer dentro de Baek Yuseol. Entendió que ya no quedaba tiempo y que debía actuar de inmediato. Los perseguidores también notaron algo y sus ojos ardieron de furia. Uno de ellos señaló con agresividad al objetivo y dio la orden de capturarlo con vida. Todos comenzaron a perseguirlo con desesperación, gritando y tratando de alcanzarlo. Baek Yuseol corría con todas sus fuerzas. Aquello era exactamente el primer desafío del tutorial, usar el desplazamiento rápido para perder a los perseguidores. Mientras corría, analizó la situación y comprendió que ellos llevaban botas mágicas, por lo que eran más rápidos. La única forma de escapar era usando esa habilidad. Se obligó a calmarse y recordó que la había usado miles de veces como jugador, por lo que conocía perfectamente el momento exacto para activarla. Los cultistas ya estaban prácticamente encima de él, llenos de rabia. Al mirar hacia atrás, Baek Yuseol se dio cuenta de que estaban demasiado cerca. Sin embargo, conocía bien el defecto de su habilidad. Si calculaba mal la distancia, podría estrellarse contra algún objeto y morir al instante. Aún así, confiaba plenamente en su dominio. En ese instante crítico, el líder del culto se acercó por detrás blandiendo su espada con intención asesina. Fue entonces cuando Baek Yuseol activó el desplazamiento rápido y logró escapar por poco. La sensación de éxito lo llenó de energía. Los miembros del culto quedaron completamente atónitos, incapaces de comprender lo que acababan de ver. El líder, al ver que su equipo perdía la compostura, trató de calmarlos y recordó que esa habilidad tenía un defecto, dejaba al usuario inmóvil durante 2 segundos. Sin embargo, cuando volvió la mirada hacia Baek Yuseol, quedó impactado al notar que el muchacho seguía moviéndose sin ningún problema. Mientras tanto, Baek Yuseol continuó corriendo sin detenerse. Se repetía a sí mismo que debía ser más cuidadoso y aprovechar el terreno irregular para escapar. Sabía que, en el juego, casi todos los jugadores que elegían a ese personaje morían en el tutorial porque no lograban dominar la habilidad. Solo un pequeño porcentaje sobrevivía, pero aún así no conseguía controlar bien la distancia ni encadenar varios desplazamientos. Él, en cambio, utilizó la habilidad una y otra vez, moviéndose de un punto a otro con precisión extrema. Los cultistas observaron con asombro cómo usaba la habilidad incluso en un terreno tan complicado. Para ellos, resultaba una locura. El líder, entonces, ordenó que los miembros capaces de usar magia atacaran desde lejos.
3 de ellos avanzaron con intenciones asesinas claras. Al darse cuenta de que habían dejado de perseguirlo cuerpo a cuerpo, Baek Yuseol miró hacia atrás y sintió una nueva preocupación. Comprendió que ahora usarían magia. Ese era el segundo desafío del tutorial, esquivar proyectiles mágicos utilizando la habilidad. En el juego, eso era sencillo porque podía ver todo desde la pantalla, pero ahora era diferente. De pronto, el sistema activó una habilidad especial relacionada con su condición de fuga de maná. Esa habilidad anulaba un sentido, pero aumentaba enormemente su velocidad de percepción. Gracias a eso, Baek Yuseol comenzó a sentir las amenazas incluso sin mirar hacia atrás. De ese modo, esquivó con facilidad varias ondas de energía. Entonces percibió una concentración enorme de energía oscura acercándose hacia él y comprendió que ese era el momento para usar su desplazamiento final. Activó la habilidad justo a tiempo y escapó por un margen mínimo. Una explosión ensordecedora sacudió el lugar, como si un meteorito hubiera caído desde el cielo. La onda expansiva fue tan fuerte que lo lanzó al suelo y tuvo que apoyarse con las manos para no perder el equilibrio. Cuando el humo se disipó, pudo ver un enorme cráter en el lugar del impacto. Aún así, no se permitió descansar y volvió a correr de inmediato. De pronto, abrió los ojos con terror al ver lo que tenía delante, un abismo profundo. Un paso en falso significaba la muerte segura. Ese era el tercer desafío del tutorial, usar el desplazamiento rápido para cruzar el abismo. Recordó que la única forma de lograrlo era activar la habilidad con una precisión extrema en apenas una décima de segundo. Un solo error significaba morir. Había 20 rocas flotando en medio del vacío, lo que hacía posible el cruce, pero la exigencia era brutal. Aún así, comprendía que no era imposible, solo extremadamente difícil. Antes de que pudiera concentrarse por completo, escuchó voces detrás de él. Los cultistas habían vuelto a alcanzarlo. Al mirar atrás, se dio cuenta de que estaban más cerca de lo que esperaba. La distancia del abismo era enorme y el tiempo de recarga de su habilidad era de 3 segundos, por lo que no podría cruzar antes de que lo atraparan. En ese momento, tomó una decisión peligrosa. Si no podía escapar, entonces debía eliminar a sus perseguidores. Se escondió detrás de un árbol para planear su siguiente movimiento. Pensó que era una locura intentar pelear después de todo lo que ya había pasado, pero también comprendió que esto no era un juego, ahora nada es un juego. No existían reglas que protegieran su vida ni limitaciones que impidieran que los enemigos aparecieran uno tras otro. Llegó a la conclusión de que, si no los eliminaba, él sería el que moriría. Cuando los cultistas finalmente llegaron a su posición, Baek Yuseol ya estaba preparado. Sujetó su espada con firmeza y su expresión mostraba una determinación absoluta. Los miembros del culto avanzaron llenos de furia. Cada uno de ellos mostraba un odio evidente. Baek Yuseol, en cambio, permaneció tranquilo, observando cuidadosamente la situación. Uno de los cultistas mostró desprecio al verlo enfrentarlo solo, pero Baek Yuseol no perdió la concentración. Calculó con precisión la distancia hasta su objetivo, aproximadamente 8 metros. En ese instante, activó su habilidad y apareció frente al cultista en un abrir y cerrar de ojos. El enemigo ni siquiera entendió qué ocurrió antes de caer gravemente herido. La velocidad del ataque fue tan brutal que la sangre salpicó sobre Baek Yuseol, pero él no sintió culpa alguna. Comprendió que, si ellos no morían, él no sobreviviría. Tras derribar a uno, retrocedió rápidamente. Sabía que su habilidad necesitaba tiempo para recargarse y que ahora no podía arriesgarse. Los cultistas, al verlo huir otra vez, gritaron con más rabia y volvieron a perseguirlo. Baek Yuseol reflexionó mientras corría, consciente de que la siguiente vez no sería tan sencillo. De pronto, notó un silencio extraño. Antes de poder analizarlo, se encontró con los enemigos justo frente a él. No había espacio para escapar. El líder del culto volvió a dar órdenes y, en cuestión de segundos, comenzaron a formarse hechizos siniestros en el aire. Varias flechas de fuego se dirigieron directamente hacia Baek Yuseol. Ante esa situación, Baek Yuseol no supo cómo escapar y sintió una frustración intensa por dentro. Sin embargo, en medio del caos, tuvo una idea. Delante de él, una rama sobresalía desde una grieta en una roca. En ese instante crítico, utilizó su desplazamiento rápido para lanzarse hacia esa rama. Inmediatamente después, una enorme explosión sacudió el lugar, provocando varios estruendos seguidos y dejando un cráter gigantesco cubierto de polvo. Uno de los cultistas sonrió con arrogancia, convencido de que el muchacho había muerto. No obstante, su satisfacción desapareció al notar que no había ningún cuerpo en el cráter. Confundido, comenzó a buscar con la mirada sin comprender qué había ocurrido. Mientras tanto, Baek Yuseol no solo había escapado del hechizo, sino que había aprovechado el desplazamiento para acercarse directamente al líder del grupo. Para cuando el jefe se dio cuenta, ya lo tenía frente a frente.
Baek Yuseol activó nuevamente su técnica con un dominio perfecto y atacó con una fuerza brutal. Un grito agudo se perdió en la distancia y, sin detenerse, hundió su espada aún más, atravesando el cuerpo del líder hasta acabar con su vida en el acto. Los cultistas quedaron paralizados por la sorpresa. No entendían de dónde provenía un poder tan aterrador ni por qué el muchacho actuaba con tanta frialdad. Tras derribar a 2 enemigos, Baek Yuseol estaba agotado y cubierto de sangre. Sabía que debía darse prisa antes de que los demás reaccionaran. Uno de los cultistas, lleno de cicatrices, dio un paso al frente y mostró una expresión hostil. Baek Yuseol analizó la situación con rapidez. Comprendió que no podría esquivar para siempre a esa distancia y que necesitaba eliminarlos cuanto antes. Sin dudarlo, cargó hacia adelante con una actitud arriesgada. El cultista marcado, observando sus movimientos, creyó haber entendido su patrón de combate y adoptó una postura defensiva, convencido de que, protegiendo su rostro y cuello, podría evitar cualquier ataque. Confiado, desató una técnica poderosa. Sin embargo, Baek Yuseol demostró una vez más su dominio absoluto del desplazamiento rápido. En un instante, apareció junto a otro enemigo y lo eliminó con un solo movimiento. El cultista lleno de cicatrices quedó paralizado por el terror, temblando al ver cómo la situación se había invertido por completo. La sangre empapaba a Baek Yuseol, pero su mirada permanecía firme. Se acercó con pasos decididos, irradiando una intención asesina tan intensa que resultaba aterradora. De forma repentina, lanzó una lanza hacia su oponente. El cultista creyó haber entendido la estrategia y cortó la lanza con facilidad, seguro de que el verdadero ataque vendría por detrás. Sin embargo, su cálculo fue completamente erróneo. Baek Yuseol apareció justo frente a él y, con toda su fuerza, atravesó directamente su corazón. El cultista, incapaz de aceptar su derrota, cayó sin vida. De ese modo, el primer episodio, escapar de la persecución, quedó completado. Tras eliminar a todo el grupo, apareció una notificación del sistema indicando que había obtenido experiencia adicional y una recompensa por avanzar en una línea de historia única. Exhausto, Baek Yuseol cayó al suelo con la respiración agitada. Observó sus manos manchadas de sangre y luego miró a su alrededor. Comprendió que aquello no era un sueño, sino una realidad innegable. Había sido su primera batalla en ese mundo, su primer uso real del desplazamiento rápido y su primera vez quitando vidas para sobrevivir. Después de unos instantes, se puso de pie lentamente y sacudió el polvo de su ropa. Miró el camino frente a él y entendió que debía salir de ese lugar cuanto antes. Entonces pensó en los cuerpos a su alrededor. Con cierta duda y tristeza, decidió revisar sus pertenencias, consciente de que necesitaba ser práctico. No tenía ni una sola moneda consigo. Tras buscar entre la ropa de los caídos, encontró una bolsa llena de monedas de oro brillantes. Calculó que debía haber alrededor de 200 o quizá más. Aunque sintió alivio por esa suerte inesperada, pronto apareció una nueva preocupación. Al alzar la vista, notó que frente a él se extendía un abismo profundo. Un solo paso en falso significaría la muerte. La ansiedad lo invadió al no saber cómo cruzarlo. En ese momento, escuchó una voz proveniente del otro lado. Al mirar con atención, distinguió a un grupo de personas al otro extremo. Reconoció que se trataba de los magos del tutorial. Hizo señales desesperadas para llamar su atención, intentando mostrar que seguía con vida. Desde el otro lado, parecían dudar, pues no había ningún puente visible que permitiera cruzar. El grupo observó con sorpresa cuando Baek Yuseol comenzó a avanzar saltando entre las rocas flotantes utilizando su desplazamiento rápido con una precisión increíble. Avanzaba tramo por tramo, concentrado al máximo, moviéndose con una velocidad que dejaba a todos sin palabras. Para quienes lo observaban, parecía algo casi imposible, pues esa habilidad no solía poder controlarse con tanta exactitud. Sin embargo, aunque desde fuera parecía sencillo, Baek Yuseol estaba luchando contra sus propios límites en cada movimiento. De pronto, una de las observadoras notó algo inquietante. A lo lejos, 2 figuras vestidas con túnicas negras se acercaban al borde del abismo. La confusión se apoderó del grupo. Uno de esos individuos levantó un bastón que comenzó a brillar con un tono anaranjado. Formó un círculo mágico siniestro y lanzó un hechizo directamente hacia Baek Yuseol. Al percibir el peligro que se aproximaba, Baek Yuseol reaccionó por instinto y utilizó su desplazamiento rápido para escapar por muy poco. Una nueva explosión sacudió el aire con fuerza. Cuando el humo comenzó a disiparse, Baek Yuseol logró distinguir a sus atacantes. Eran los mismos mercenarios del culto que había enfrentado antes. Comprendió que la situación se había vuelto demasiado peligrosa. Sabía que el tiempo de recarga de su habilidad era de 3 segundos y que esquivar tantos hechizos sería casi imposible. Buscó desesperadamente otra roca flotante donde apoyarse, pero en ese instante notó algo aún peor.
El culto del demonio negro no tenía intención de dejarlo escapar y ya estaban preparando un nuevo ataque. Aunque logró esquivar uno de los impactos por muy poco, entendió que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. La roca bajo sus pies se partió en dos. Intentó mantener el equilibrio, pero fue inútil y cayó hacia atrás. Aún así, no se rindió. Luchando entre la vida y la muerte, se obligó a resistir. Las rocas flotantes estaban demasiado lejos de su caída, pero aferrado a una mínima esperanza, deseó con todas sus fuerzas caer sobre una de ellas. De forma milagrosa, notó una roca cercana. La suerte estaba de su lado. Usó el desplazamiento rápido y se lanzó hacia ella, logrando sujetarse con ambas manos. Seguía con vida. Pero antes de que pudiera recuperarse, otra energía roja aterradora fue disparada contra él. Pensó que tal vez allí terminaría todo. Cuando el ataque estaba a punto de alcanzarlo, apareció una energía azul que lo interceptó, provocando una explosión gigantesca. La fuerza fue brutal, pero Baekje-Seol resistió aferrado a la roca. Cuando todo terminó, el cielo quedó despejado y solo el polvo flotaba en el aire. Él seguía vivo. Intentó comprender qué tipo de hechizo había sido ese. Una combinación de hielo y relámpagos ejecutada con una precisión perfecta y sin desperdiciar energía. En la distancia, el grupo observaba a la chica de cabello azul en el centro. Su expresión era fría e inexpresiva. Todos estaban pálidos por el impacto. Los dos mercenarios del otro lado, al darse cuenta de que eran inferiores, se dieron la vuelta y huyeron. Baekje-Seol observó cómo se alejaban y sintió un gran alivio. Poco después, logró llegar al otro lado del abismo. El grupo lo recibió con calidez, excepto la chica de cabello azul, que se dio la vuelta para marcharse. Baekje-Seol corrió tras ella para agradecerle. Ella solo lo miró con frialdad y dejó claro que no lo había hecho esperando gratitud, luego se fue sin más. Baekje-Seol se sintió algo desanimado, pero al verla alejarse pensó que era una persona interesante, aunque difícil de tratar. Comprendió que aquellos hombres eran bandidos que saqueaban aldeas y que, en la mayoría de los casos, esas acciones estaban relacionadas con el culto. Al menos, esa amenaza había terminado. Había sobrevivido a un momento extremo y había logrado cruzar el abismo. Ya se encontraba en territorio seguro, donde el culto no podía seguirlo. En ese instante apareció una notificación del sistema indicando el inicio del capítulo 2, cuyo objetivo era ingresar a la Academia Estela. Al verla, Baekje-Seol quedó sorprendido por la rapidez con la que avanzaban los eventos. Poco después, el grupo abordó un carruaje con destino a la academia. Ya era de noche, y el camino estaba en silencio, interrumpido solo por el sonido de los cascos del caballo. Dentro del carruaje, Baekje-Seol, completamente agotado, cayó en un sueño profundo. Durante el sueño, comenzaron a surgir recuerdos. Aparecía un niño pequeño aferrado a la ropa de su madre con una sonrisa inocente. Ella lo miraba con ternura, llena de esperanza en su futuro. Según un antiguo diario, sus padres habían luchado mucho para criarlo. Él se había prometido estudiar duro para hacerlos sentir orgullosos. Cuando se quedaba dormido sobre el escritorio, su madre lo cubría con cuidado. Sin embargo, todo cambió el día que escucharon al médico. La noticia sobre su condición fue devastadora. El niño no quiso aceptarlo y rompió en llanto. Baekje-Seol no sabía si esos recuerdos pertenecían al verdadero Baekje-Seol o si ahora también eran parte de él. Despertó sobresaltado, con la cabeza pesada. Afuera ya amanecía y el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Uno de los pasajeros notó que había despertado y comentó que parecía haber tenido una pesadilla. Poco después, anunciaron que pronto llegarían a la ciudad de Lezoika, una ciudad cercana a Arcanium, y que harían una pausa para descansar. Todos bajaron del carruaje. Baekje-Seol estiró los brazos para aliviar el cansancio y, de pronto, se quedó inmóvil al notar que la chica de cabello azul lo estaba observando. Intentó saludarla, pero ella simplemente se dio la vuelta y se marchó. La situación fue incómoda, aunque en general las cosas iban mejor de lo que esperaba. Se dio cuenta de que ese mundo no era tan primitivo como imaginaba. Aunque existía la magia, las ciudades seguras contaban con trenes, aeronaves y rutas aéreas para viajar largas distancias. Llegarían a Lezoika usando una aeronave moderna, y esa ciudad era solo una parada antes de Arcanium, la gran ciudad de la magia. Allí se encontraban torres mágicas, reuniones de magos y varias academias prestigiosas. La más importante era la Academia Estela, llena de genios y nobles de todo el mundo. Aún así, Baekje-Seol no comprendía por qué el personaje en el que había reencarnado había sido admitido en un lugar tan exclusivo. Decidió revisar sus habilidades y abrió el sistema. Apareció un panel con información detallada. Su condición de fuga de maná estaba en nivel 1 y le otorgaba pequeñas mejoras en fuerza, velocidad y agilidad. También poseía un sentido especial que le permitía detectar la energía a su alrededor y una habilidad que aceleraba su percepción, haciendo que todo pareciera moverse más lento.
Comprendió que esas habilidades habían sido la razón por la que había sobrevivido. Aunque su condición era una maldición que le impedía retener maná, también le daba ventajas únicas que ningún otro tenía. Revisó sus estadísticas y notó que no eran malas para hacer el inicio. Sabía que, en ese mundo, tanto las habilidades como los atributos podían mejorar con esfuerzo. Recordó que el máximo era casi imposible de alcanzar, incluso para jugadores con años de experiencia. Comprendió que debía centrarse en mejorar su agilidad y su control, pues eran su mayor fortaleza. El verdadero problema seguía siendo su condición innata. Si no lograba entrenarla y controlarla, no sobreviviría mucho tiempo. Y también entendió algo más: la Academia Estela era la única vía para aprender a controlar esa condición, evitar el desastre futuro y encontrar una forma de curarse. Suspiró con impotencia y deseó, en lo más profundo, no tener que pasar por todo aquello. En ese momento, el sistema emitió un aviso indicando que había notificaciones sin revisar. Se sorprendió al darse cuenta de que las había ignorado, pero antes de poder abrirlas, alguien llamó al grupo con urgencia para que avanzaran. Decidió dejar esas notificaciones para después. La chica de cabello azul seguía observándolo a distancia, sin mostrar emoción alguna. Frente a todos flotaba una enorme aeronave moderna, y la mayoría de los pasajeros se veía emocionada por el viaje. Un altavoz anunció que se estaban acercando a Arcanium y pidió a todos permanecer sentados. Algunos notaron la expresión de asombro de Baekhyuseol y comenzaron a burlarse de él, señalándolo como si fuera un niño que nunca había visto una aeronave. Comentaron con desprecio que parecía un campesino perdido en la ciudad y cuestionaron cómo alguien así había logrado ingresar a la Academia Estela. Baekhyuseol escuchó esos murmullos, los miró brevemente y luego los ignoró, suspirando y apartándose. Su indiferencia sorprendió al joven noble que se burlaba, quien, avergonzado por no obtener reacción, alzó la voz con mayor agresividad. La tensión aumentó hasta que una voz suave intervino desde lejos. El noble se giró sobresaltado y quedó paralizado al ver a una joven de porte elegante acercarse. Era la princesa del reino Adolevit, Villeon Adolevit, una figura de belleza impresionante y presencia fría. Caminó junto al grupo sin decir nada. El joven noble intentó saludarla con respeto, pero una sola mirada helada fue suficiente para dejarlo mudo. La princesa continuó su camino sin prestarle atención, dejando al grupo completamente descolocado. Cuando pasó cerca de Baekhyuseol, él la reconoció al instante. En la historia del juego, ella era un personaje importante destinado a un final cruel. Era enemiga de la protagonista y, en la mayoría de los desenlaces, terminaba asesinada o forzada al suicidio tras sufrir humillaciones constantes dentro de la academia, como si la propia historia quisiera castigarla. Ese recuerdo oscureció el ánimo de Baekhyuseol. Sabía que era famosa entre los jugadores por su belleza, pero también por su carácter frío e inaccesible. Su estómago rugió con fuerza y decidió buscar algo de comer. En un puesto del segundo nivel encontró pasteles llamativos. Al ver el precio, casi se arrepintió, pero terminó comprando uno para calmar el hambre. Tras comer, salió con expresión aturdida al darse cuenta de lo caro que era todo en ese lugar, comprendiendo que su dinero podría acabarse rápido. Poco después, el altavoz anunció repetidas veces que llegarían a Arcanium en 10 minutos y pidió a todos dirigirse a la cubierta principal. Baekhyuseol sintió una mezcla de nervios y emoción al aceptar que esa era su nueva realidad. No mucho después, el grupo llegó a la Academia Estela. Rodeado de rostros desconocidos, Baekhyuseol se sintió fuera de lugar. Respiró hondo y trató de tranquilizarse. Al menos, el culto del demonio negro no podía seguirlo hasta allí, pero sobrevivir en ese entorno tampoco sería sencillo. Entonces recordó las notificaciones pendientes del sistema y decidió revisarlas. Al abrir el sistema, apareció un mensaje informando que el llamado proyecto de constelación le otorgaba una recompensa especial. Podía elegir entre un arma de menor nivel, una habilidad debilitada o experiencia. Baekhyuseol reflexionó sobre qué escoger. Intentó optar por objetos y habilidades muy poderosas, pero el sistema explicó que eran demasiado avanzados y que, por falta de energía narrativa, solo podía otorgar versiones reducidas. También aclaró que esa energía se acumulaba al explorar líneas ocultas de la historia y que, por ahora, como recién llegado, no podía poseer objetos demasiado fuertes. Finalmente preguntó por las gafas de emblema, un objeto que almacenaba información. El sistema aceptó entregárselas. Al tenerlas en las manos, Baekhyuseol sintió cierta resignación, pero también alivio. Sabía que ese objeto guardaba todos los datos que un jugador había reunido, monstruos cazados, lugares, conocimientos y detalles importantes que una persona común no podía recordar por sí sola. Al ponérselas, una luz azul apareció frente a sus ojos mostrando su estado, nivel 0 y con la capacidad de registrar todo lo visto y aprendido. También podía acceder a registros de materiales de alquimia, zonas de caza, mazmorras y personajes.
Eso le devolvió parte de la ventaja que tenía como jugador experimentado. Mientras exploraba esas funciones, escuchó susurros detrás de él. Mencionaban a una chica llamada Aisel Molv, hija mayor de un traidor, y se preguntaban cómo se atrevía a mostrarse en ese lugar. Ese nombre le resultó familiar a Baek Yuseol. Usó las gafas para revisar su información y apareció un panel con sus datos. Se la describía como una falsa heroína, usuaria de magia de hielo y relámpago, hija mayor de Molv Duche, cuya familia había caído en desgracia tras la muerte de su padre y cuyo destino estaba marcado por la tragedia. Al leer eso, Baek Yuseol comprendió mejor la complejidad de la historia. Recordó que el juego estaba basado en una novela romántica llamada No ames a la princesa, donde la protagonista original perdía a su familia, crecía enfrentando a la villana Hon Byeon y terminaba con el protagonista masculino. Sin embargo, el juego había cambiado muchos elementos. Se había añadido un nuevo personaje llamado Flame. A diferencia de la novela, el papel de la heroína fue reemplazado. Flame tenía su propia línea de historia. Era una mujer moderna que amaba leer y que fue reencarnada en ese mundo. Por eso, a diferencia de la novela original, Isel era la falsa heroína mientras que Flame era la verdadera protagonista. No importaba cuánto se esforzaran los jugadores, Isel no podía sobrevivir en ninguna ruta de la historia, como resultado de haber sido desplazada de su rol principal. Para Baek Yuseol, aquello no tenía relación directa con él, aunque sentía que había visto a esa chica en algún lugar. Probablemente solo era su imaginación. Era momento de aceptar esa realidad. Después de un día turbulento, llegó el amanecer. La luz brillante del sol cubrió la Academia Estela. Dentro del recinto, los estudiantes con uniforme se alinearon ordenadamente para escuchar un discurso. El director habló sobre el culto del demonio negro, explicando que eran brujos que obtenían poder de otro mundo y terminaban convirtiéndose en monstruos. Continuaban su invasión abriendo portales persona o liberando mazmorras antiguas para apoderarse del mundo mágico. También recordó que el deber de los magos era proteger ese mundo de esas fuerzas malignas. Entre los alumnos surgieron murmullos de desinterés, quejándose de comenzar el ciclo con un discurso tan aburrido. El director continuó y anunció la ceremonia de juramento para los 4 estudiantes con mejores calificaciones, quienes representarían a los nuevos alumnos. Los estudiantes destacados avanzaron al frente, chicos atractivos y chicas hermosas con rostros radiantes. Al observarlos, Baek Yuseol pensó que todos parecían brillar como si fueran protagonistas. Entonces se anunció al representante principal de todos los estudiantes de primer año, un joven llamado Ma Yuseon. Muchas chicas reaccionaron emocionadas al saber que era el mejor puntuado, talentoso y atractivo. Baek Yuseol asintió con reconocimiento al comprender que se trataba del famoso Yuseon. Dentro del conocimiento del juego, Yuseon representaba el concepto de supremacía absoluta. Poseía un maná de 9 estrellas y un potencial cercano al nivel divino. Era un genio entre genios, capaz de controlar todos los elementos. Baek Yuseol comprendió que, aunque no lograra llegar al gran final, debía evitar los desenlaces negativos intentando que Yuseon permaneciera del lado correcto. También observó a una chica de cabello corto y apariencia adorable, suponiendo que probablemente se trataba de Flame. Todo dependería de cómo actuara a partir de ahora. Ella también era una transmigrada como él. Trabajar juntos podría ser inteligente, pero existía el riesgo de que ella lo viera como enemigo y lo rechazara. Baek Yuseol sabía que tenía ventaja de información y no debía arruinar nada. Flame era una lectora de la novela romántica, mientras que él era un jugador de este juego de fantasía. Decidió actuar con cuidado, incluso si su papel terminaba siendo más pequeño que el de un villano secundario. Además, Flame poseía una habilidad única para purificar a los miembros del culto, pero también atraía desgracias a quienes se acercaban demasiado. Permanecer cerca de ella podría afectarlo. Por eso, su plan era apoyar a la protagonista desde lejos y evitar involucrarse más de lo necesario. Mientras reflexionaba, el discurso de Yuseon terminó y fue recibido con aplausos entusiastas. El director declaró el fin de la ceremonia de ingreso. Justo después, el sistema de Baek Yuseol mostró una notificación indicando que había completado el capítulo 2 al inscribirse en la Academia Estela. Tras la ceremonia, los estudiantes se reunieron en un aula grande y cada uno eligió un asiento al azar. Baek Yuseol, con expresión algo apagada, pensó que ya se había graduado de la universidad hacía mucho tiempo y ahora volvía a ser estudiante, lo cual resultaba extraño. Sin embargo, se consoló al notar algo positivo en ese lugar. En su mano sostenía un reloj especial. Se trataba del reloj Estela, una prueba de que era alumno de la prestigiosa academia. Ese objeto otorgaba privilegios y mejores servicios que a otros magos. Con una ligera sonrisa, guardó el reloj en su bolsillo y decidió que debía aprovechar al máximo esa oportunidad. En ese momento, alguien entró al aula.
Un hombre de rostro severo caminó hasta el frente y anunció que todos debían permanecer sentados porque comenzarían un examen. Ordenó guardar todos los objetos excepto los materiales de escritura y pidió revisar cualquier tipo de gafas antes de iniciar. Baek Yuseol pensó con pesadez que hacer un examen justo después de la ceremonia era excesivo. El plan de estudios de Estela era más duro que el de muchas universidades. Se trataba de una prueba de ubicación realizada el primer día para evaluar a los alumnos y asignarlos a distintas clases. Después de repartir las hojas, el profesor regresó al frente y dio inicio al examen con un tiempo límite de 45 minutos. Para alguien como Baek Yuseol, que llevaba años sin estudiar, las preguntas resultaban abrumadoras. Comenzó a sudar al no comprender casi nada. Sabía que esa prueba no tenía relación con el examen de ingreso y que era famosa por su dificultad. Los estudiantes eran clasificados desde F hasta A y S según sus resultados. La mayoría de los personajes jugables quedaban en la clase S. Sin embargo, Baek Yuseol sabía que su personaje ocupaba el último lugar entre más de 1000 estudiantes. Mirando la hoja, dudó. Pensó en entregar el examen en blanco, ya que estaba admitido y no lo expulsarían por eso. Tal vez aceptar la clase F era suficiente. Al mirar a su alrededor, notó que todos parecían concentrados, excepto Yuseon, que estaba relajado, apoyando la barbilla y aparentemente aburrido. Eso le provocó una sensación amarga. Comprendió que ya había terminado o que, simplemente, todo le resultaba demasiado fácil. En el juego, la personalidad de Yuseon era fría y desgastada. Nacido en la familia más poderosa del continente, con una mente brillante y talento superior, todo le resultaba sencillo. Dependiendo de las acciones de la heroína, podía unirse al lado del bien o al del mal. El culto del demonio negro estaba obsesionado con él, y su propia familia era un problema desde el inicio. Ver a un genio como él hizo que Baek Yuseol dudara aún más de sí mismo. De pronto, comprendió que podía usar las gafas de emblema. Las utilizaba para almacenar conocimiento, por lo que podían servirle en ese momento. No tenía nada que perder. Metió la mano en el bolsillo de su pecho para sacarlas, pero cuando estaba a punto de ponérselas, el supervisor lo notó y se acercó con severidad, recordándole que las gafas debían ser inspeccionadas primero. Baek Yuseol se sobresaltó al recordar esa regla y se las entregó mientras el profesor las examinaba cuidadosamente. El nerviosismo lo invadió. Si descubrían que eran unas gafas mágicas, podrían expulsarlo. Elevó una plegaria silenciosa deseando sobrevivir a esa situación. En ese instante, el sistema emitió una alerta indicando que faltaba un componente en las gafas y preguntando si deseaba invocarlo. Baek Yuseol deseó con fuerza que el sistema permaneciera en silencio. El profesor utilizó magia para inspeccionarlas, pero no detectó maná alguno. Se las devolvió, advirtiendo que debía avisar antes la próxima vez. Aliviado, Baek Yuseol aceptó. Pensó que, si las funciones originales estuvieran activas, habría terminado en serios problemas. Se colocó las gafas y su apariencia se volvió más seria. Frente a sus ojos comenzaron a aparecer respuestas. Comenzó a copiarlas con rapidez, pensando que había tenido una suerte increíble. Quizá podría escapar de la clase F, tal vez incluso alcanzar la clase A. Sin embargo, mientras escribía, el profesor anunció el final del tiempo. El supervisor usó magia para recoger todas las hojas, impidiendo que alguien escribiera más. Al ver los exámenes volar hacia el profesor, Baek Yuseol sintió desesperación al darse cuenta de que solo había respondido 3 preguntas. El profesor revisó el montón de hojas y de pronto mostró una expresión de sorpresa. Baek Yuseol, abatido, pensó que había sobreestimado sus posibilidades. Cuando se quitó las gafas, el profesor notó algo extraño y exigió que se las entregara. Baek Yuseol quedó paralizado, pero obedeció. El profesor las examinó murmurando que aquello era imposible y luego ordenó llamar al Dr. Graham. Baek Yuseol respondió con respeto, aunque entró en pánico. No comprendía qué estaba ocurriendo, pues había escrito con cuidado para no levantar sospechas. Más tarde, en la oficina de un profesor, la voz urgente del docente se escuchó claramente. El Dr. Graham, profesor de ingeniería mágica, sostuvo las gafas y explicó que era sospechoso que el muchacho hubiera respondido esa pregunta, pero que no detectaba ninguna energía mágica en las gafas ni en ningún objeto, por lo que no había hecho trampa y lo había logrado por sí mismo. Baek Yuseol fingió inocencia y mostró una expresión de injusticia. El Dr. Graham rió con interés y le dio una palmada en el hombro, comentando que nunca había esperado ver algo así en su vida. Ordenó al profesor Lee Han-wol que se disculpara y lo guiara correctamente. Avergonzado, Lee Han-wol obedeció y se disculpó con Baek Yuseol por haberlo malinterpretado. Baek Yuseol sonrió por dentro, consciente de que había hecho trampa, pero también de que, si las gafas hubieran funcionado con todo su poder, habría sido descubierto. Aceptó la disculpa con calma.
Más tarde, en la oficina del profesor Li Hangwol, varios docentes revisaban los exámenes. Al observar una hoja en particular, Li Hangwol se quedó inmóvil, mirando con incredulidad. Una voz le recordó que se trataba de los exámenes de los alumnos de primer año. La profesora Edeltaimen, miembro del Consejo de Ancianos, comentó con alegría que ese año había muchos estudiantes sobresalientes. Li Hangwol coincidió y mencionó a varios talentos destacados, incluidos miembros de familias prestigiosas, herederos de grandes linajes mágicos y figuras importantes del continente. Edeltaimen comentó que crear preguntas para estudiantes de ese nivel debía ser complicado y que el año sería interesante. Li Hangwol explicó que el examen había sido diseñado de forma diferente. Las primeras 3 preguntas eran acertijos complejos destinados a medir agilidad mental y juicio rápido, no conocimiento memorizado. Más de 1000 estudiantes dejaron esas preguntas en blanco y el resto respondió mal. Solo 3 alumnos habían respondido correctamente: Yu Seon, un genio extraordinario; Flame, una estudiante común recomendada por el director; y Baek Yuseol, un desconocido con bajo puntaje de ingreso. Que Yu Seon y Flame destacaran no sorprendía, pero que Baek Yuseol resolviera esas 3 preguntas era desconcertante. La profesora notó su confusión y preguntó qué ocurría. Li Hangwol admitió que no podía explicar ciertos resultados. Edeltaimen respondió con calma que a veces la lógica no lo explicaba todo y que quizás solo había sido suerte. Luego se marchó, dejando a Li Hangwol pensativo. Al revisar el expediente de Baek Yuseol, Li Hangwol encontró una nota que indicaba que había sido admitido especialmente por su control excepcional de la habilidad de desplazamiento. Al leer eso, comenzó a aceptar la situación y pensó que pronto descubriría si se trataba de suerte o si realmente había algo especial en él. Después de publicar los resultados, la escuela asignó a los estudiantes a sus clases. Todos revisaban con nerviosismo las listas. Baek Yuseol avanzó entre la multitud, aún incrédulo ante todo aquello. Frente al tablero, escuchó murmullos sobre su nombre, burlas y críticas sobre cómo alguien como él había ingresado a Estela. Ignoró los comentarios y se concentró en buscar su ubicación. Al principio no encontró su nombre y entró en pánico, pensando que había reprobado. Sin embargo, al acercarse más, lo vio claramente. Su nombre estaba en la lista de la clase S, la más exclusiva, donde solo estaban los 41 mejores estudiantes de toda la academia. La sorpresa lo dejó inmóvil. Consideró aquello una locura y pensó que seguramente era un error. Sabía que estar en esa clase lo obligaría a convivir con los protagonistas del juego y que eso solo acortaría su vida. Aún así, entendió que no podía cambiarlo y decidió que debía encontrar la forma de pasar desapercibido. Fuera de la academia, la calma era solo aparente. En un rincón apartado, una mujer abofeteó con furia a la princesa Villeon. La reprendió con dureza por haber fallado las preguntas del examen, comparándola incluso con estudiantes de familias caídas. Esa mujer era la profesora Hon Jiel, una maga de fuego y madre de Villeon. Continuó recriminándola con palabras crueles, exigiéndole que reflexionara sobre su inutilidad. Luego, con un cambio brusco de actitud, la abrazó y le dijo que no debía convertirse en una vergüenza para el reino y que debía superar a su hermana. Aunque su sonrisa parecía la de una madre amorosa, el corazón de Villeon estaba lleno de confusión y dolor. No entendía qué más debía hacer. Había seguido todo al pie de la letra, pero esta vez las preguntas trataban de magia real que nunca había estudiado. Incapaz de contenerse, rompió en llanto, sintiéndose atormentada. Mientras tanto, en el aula de la clase S, los estudiantes ya se habían reunido. Baek Yuseol estaba sentado solo en la parte superior, deprimido por su situación. A su alrededor surgían murmullos preguntando por qué él estaba allí y comentando que incluso algunas familias habían protestado por su presencia. Baek Yuseol escuchó todo con resignación. Comprendía que muchos llevaban entrenando desde niños y que ver a alguien como él en su clase debía ser frustrante. Sabía también que las clases podían cambiar según el rendimiento, así que decidió que quizá podría hablar con ellos más adelante. Observó a su alrededor y reconoció a muchos personajes del juego. Le resultaba irreal estar sentado junto a figuras que, en pocos años, serían famosas en todo el continente. Sabía que algunos incluso traicionarían al Consejo Mágico, incluido Yu Seon, y deseó que Flame pudiera evitar ese futuro. En ese momento, el profesor Li Hangwol entró al aula y pidió silencio. Se presentó como el tutor de la clase S. Los estudiantes comenzaron a murmurar con admiración al reconocer su nombre, comentando que había eliminado a cientos de miembros del culto del demonio negro y que era un guerrero mágico de altísimo rango. El profesor pidió calma mientras comenzaba su presentación ante la clase. Al ver la emoción y el ruido de los estudiantes, el profesor le pidió orden.
Les pidió que se calmaran y explicó que ese año había muchos alumnos talentosos, incluido uno admitido de forma especial. Recordó que la academia entrenaba magos de combate y guerreros mágicos y que enfrentarían un programa riguroso de 3 años. Esperaba que todos se mantuvieran al nivel y demostraran lo mejor de sí durante su estancia. Nadie hizo preguntas, el aula permaneció en silencio y el profesor sonrió antes de dar inicio. En ese momento, la princesa Villeon entró desde el exterior. Al ver su mejilla lastimada, todos quedaron impactados, incluido Baek Yuseol. Villeon, conocida por seguir siempre las normas, había llegado tarde, lo cual resultaba extraño. Se acercó al profesor para disculparse y explicar la situación, mostrando cansancio y decepción en su rostro. Con curiosidad, Baek Yuseol activó sus gafas de emblema. Apareció un panel con información sobre Hon Villeon, descrita como villana, maga de fuego, aficionada a ciertos dulces, muy crítica consigo misma, consumidora habitual de un tipo específico de café, con una madre cruel y con un destino marcado por la muerte. Al leerlo, Baek Yuseol pensó que su final era inevitable, pues si Isel moría por causa de Flame, ella también caería. Sintió una punzada de tristeza, comprendiendo que no estaba en posición de salvar a nadie, y se quitó las gafas. Tras escuchar la explicación, el profesor le indicó que buscara su asiento. Baek Yuseol suspiró con cierta culpa, consciente de que solo podía mantener distancia. Perdido en sus pensamientos, no notó que Villeon se acercaba a su escritorio. Ella se sentó a su lado con una mirada llena de resentimiento y dolor, mientras él quedaba completamente confundido por la situación. Cuando todos estuvieron sentados, el profesor anunció que antes de comenzar las clases se realizaría una ceremonia de herencia para recibir las varas mágicas y que participarían juntos los alumnos de las clases S, junto con la clase A. Baek Yuseol pensó que aquello sonaba problemático, aunque también sintió una leve emoción al recordarse que en Estela existían 2 eventos importantes, el juramento del siglo y la ceremonia de herencia, siendo esta última de gran prestigio. Poco después, los estudiantes de las clases S y A se reunieron en una zona especial. El profesor le explicó que habían preparado varas desde nivel bajo hasta nivel medio y que cada alumno debía acercarse y tomar la que deseara, advirtiendo que cambiar de vara después sería complicado. Baek Yuseol pensó que en realidad no era el alumno quien elegía la vara, sino que la vara elegía al usuario. En ese mundo, las varas reaccionaban solo ante quienes reconocían, creando una resonancia. No bastaba con querer un objeto de alto nivel para poder usarlo. Con esa idea en mente, se acercó a las varas flotantes y comenzó a observarlas con duda. Antes, habría tomado una vara de nivel bajo sin pensarlo, pero ahora que estaba en la clase S, no quería quedar marcado para siempre como alguien mediocre. Sus ojos se detuvieron en una vara sencilla. Recordó que existían 2 tipos principales, varas para magos de combate, rápidas en ejecución, y báculos para magos de apoyo, centrados en hechizos más poderosos pero lentos. De pronto, escuchó murmullos detrás de él preguntándose cuál elegiría y si realmente merecía estar en la clase S. Baek Yuseol comprendió que hablaban de él, pero decidió ignorarlos. Entonces alguien lo llamó por detrás. Confundido, se giró y vio a un joven desconocido que se presentó como Uslek. Baek Yuseol no lo reconoció y asumió que era un personaje menor. El muchacho, con actitud arrogante, le preguntó qué vara elegiría. Baek Yuseol respondió con indiferencia que tomaría cualquiera. El otro se burló y le aconsejó elegir algo acorde a su nivel para no causar problemas. Baek Yuseol lo ignoró y respondió con frialdad, lo que enfureció al muchacho. Cansado, Baek Yuseol se colocó las gafas de emblema y revisó la información del joven. Descubrió que se trataba de un noble menor, hijo de un marqués y seguidor de otro personaje importante, con un nivel moderado de insatisfacción. Al quitarse las gafas, pensó que no había nada especial en él. El muchacho señaló entonces una vara y afirmó que elegiría esa. Baek Yuseol observó que se trataba de un báculo de nivel medio alto, un objeto que normalmente solo podían usar magos profesionales. Para estudiantes, incluso los talentosos, el límite solía ser el nivel medio bajo. Ese báculo estaba allí casi como adorno, pues nadie esperaba que un alumno pudiera resonar con él. El profesor pidió que cada estudiante se colocara frente a la vara que deseaba. Uno por uno, los alumnos avanzaron y varios lograron resonar con varas de nivel medio, lo que provocó asombro general. Baek Yuseol observó cómo varios personajes destacados lograban buenos resultados, incluida la princesa Villeon. El muchacho arrogante apretó los dientes y decidió intentarlo también, avanzando con determinación hacia el báculo de nivel medio alto. La multitud observó expectante, preguntándose si podría lograrlo. Con confianza exagerada, tomó el báculo, convencido de que demostraría su talento. Sin embargo, apenas lo tocó, aparecieron chispas eléctricas y una explosión violenta lo lanzó al suelo.
Los presentes entraron en pánico al verlo herido, comprendiendo que ese nivel estaba fuera de su alcance. Baek Yuseol, tranquilo, pensó que el resultado era el esperado. Mientras algunos se preocupaban, él reflexionó que aquel joven había sido quien apuntó demasiado alto. Entonces otro estudiante se acercó con calma hacia el báculo. La multitud volvió a agitarse al darse cuenta de que era Yuseon. Su expresión mostraba seguridad absoluta y su decisión provocó una ola de murmullos entre los presentes. Muchos dudaban que incluso él pudiera resonar con un objeto de ese nivel. Ignorando los murmullos, Yuseon extendió la mano y sujetó el báculo con firmeza. Al instante, una luz cegadora brotó de él, pero su expresión permaneció tranquila. El aura fue tan intensa que todos tuvieron que cubrirse los ojos. Tal como se esperaba, Yuseon logró resonar con el báculo. Al sostenerlo, mostró una sonrisa brillante que irradiaba confianza. Los estudiantes quedaron atónitos, incapaces de creer que un alumno de primer año hubiera logrado algo así. Baek Yuseol, sin sorpresa, suspiró al pensar que ya lo había previsto y comprendió que, a partir de ese momento, muchos empezarían a reconocer el talento de Yuseon. De pronto, Yuseon dirigió la mirada hacia Baek Yuseol. Él no entendió el motivo y se preguntó por qué lo observaba. Luego Yuseon se acercó con una sonrisa amable. Baek Yuseol se quedó rígido, sintiendo una incomodidad extraña, y recordó la historia del juego. En ella, Flame también poseía otro báculo de nivel medio alto llamado Teribon, y ese instante era un punto de quiebre. Si Flame tomaba ese báculo, Yuseon se interesaría en su talento y seguiría cierto camino. Si no lo hacía, su destino cambiaría por completo. Baek Yuseol comprendió que debía usar a Flame para influir en ese rumbo. Al buscarla con la mirada, vio que Flame se acercaba con dudas a un báculo. Era Teribon. Su corazón comenzó a acelerarse mientras la observaba. Flame avanzó lentamente hacia él y Baek Yuseol deseó con todas sus fuerzas que lo tomara. Sin embargo, antes de que pudiera alegrarse, Flame se dio la vuelta de repente. Baek Yuseol quedó en shock al darse cuenta de que no pensaba elegirlo. Entendió que aquello era un problema, ya que Flame podía resonar con cualquier báculo por ser la protagonista, pero si elegía uno al azar, perderían una oportunidad crucial. Decidió que debía intervenir. Concentrándose, utilizó desplazamiento rápido y apareció detrás de Flame en un instante. Ella se giró sorprendida al notar su presencia. Baek Yuseol levantó la mano y, con una sonrisa nerviosa, intentó iniciar conversación preguntando por el báculo que pensaba elegir. Flame reaccionó con frialdad y desconfianza. Él trató de justificarse diciendo que solo quería ayudar, pero ella dejó claro que no era asunto suyo y se dispuso a marcharse. Baek Yuseol insistió, pues sentía que su futuro dependía de ese momento. Reunió valor y volvió a hablarle, pero Flame respondió con irritación y le reprochó que ni siquiera había elegido su propio báculo. A pesar de eso, Baek Yuseol continuó y señaló que sentía que había un báculo perfecto para ella. Flame, molesta, cuestionó que podía saber él sobre báculos. Él se sintió intimidado, dudando si ella simplemente ignoraba a personajes secundarios como él. Aún así, mencionó el báculo Teribon. Flame se calmó un poco y, al escuchar el nombre, mostró interés. Baek Yuseol sonrió al creer que todo estaba encajando. Pero en ese momento, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. Una explosión sacudió el lugar y, de forma inexplicable, el báculo voló directamente hacia la mano de Baek Yuseol. Atónito, miró el báculo con incredulidad. Su rostro palideció al comprender lo que había ocurrido. Teribon, el báculo destinado para Flame, había elegido a Baek Yuseol. Se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Flame, tras el impacto inicial, mostró una leve sonrisa extraña. Baek Yuseol, inquieto por su reacción, respondió con torpeza, mientras por dentro entraba en pánico. Comprendió que, después de eso, ya no podría llevar una vida tranquila ni pasar desapercibido. La ceremonia de herencia terminó, pero el impacto de lo ocurrido siguió resonando en toda la academia. En el patio de la escuela, Flame caminaba detrás de otros estudiantes y, sin querer, escuchó una conversación. Dos alumnos comentaban que ese año dos estudiantes habían logrado tomar báculos de nivel medio alto, algo extremadamente raro. También mencionaban que uno de ellos solo había usado desplazamiento rápido en la prueba práctica, lo cual les parecía extraño. Esas palabras dejaron a Flame pensativa, pues tampoco entendía cómo Baek Yuseol había logrado resonar con Teribon. Recordó que había leído la novela original varias veces antes de transmigrar y que Baek Yuseol nunca aparecía en ella. Según la historia, nadie debía poder tomar ese báculo con tanta facilidad. Pensó que quizás solo estaba intentando llamar su atención, pero decidió que darle vueltas al asunto ya no tenía sentido. Más tarde, Flame llegó a la sala de estudio sintiéndose más tranquila. Suspiró al sentir un poco de paz.
Sin embargo, seguía confundida por los rumores sobre los dos estudiantes que habían obtenido báculos de alto nivel. Mientras pensaba en eso, alguien la llamó para estudiar juntos. Se giró y mostró una sonrisa ante la broma de una chica rubia que la molestaba por estudiar demasiado. Otra chica comentó que tenían la misma edad y Flame improvisó una excusa diciendo que era una costumbre. En realidad, sabía que era adulta dentro de una historia y le resultaba difícil actuar como una simple estudiante. Una voz más preguntó si estudiaría sola ese día, y Flame respondió que tenía una reunión pendiente. Se despidió con un gesto amable y se marchó. Su expresión alegre desapareció al quedarse sola, volviendo a su actitud fría habitual. Pensó que comportarse como estudiante siendo adulta era más complicado de lo que imaginaba. Mientras caminaba distraída, chocó con alguien y se llevó la mano a la cabeza. Una voz cálida la llamó por su nombre. Sorprendida, levantó la vista y reconoció a un joven conocido, quien se mostró preocupado por ella. Flame aseguró que estaba bien, aunque la atención del chico la hizo sonrojarse ligeramente. Él comentó que parecía distinta y se interesó por su estado. Tras una breve charla ligera y amistosa, el joven se despidió con una sonrisa, dejándola algo confundida y con una pequeña decepción por no haber ocurrido nada especial. De pronto, Flame notó a una chica de cabello morado observándola desde detrás de una puerta. Intentó saludarla, pero la chica se retiró sin decir nada. Flame se quedó intrigada, aunque decidió no darle importancia y continuó su camino. Poco después llegó a la sala de estudio. De pie frente a la puerta, reflexionó sobre una reunión suplementaria especial. En la novela, Iselle y Villeon asistían a este encuentro, y sintió curiosidad por ver cómo se enfrentarían la heroína y la villana. Abrió la puerta y entró. Tal como esperaba, todos los personajes importantes estaban allí. Recorrió el lugar con la mirada. El anfitrión de la reunión, un estudiante de clase A, parecía sorprendido por los asistentes. Flame tomó rápidamente un asiento alto para observar. Al sentarse, pensó que esa reunión era para estudiantes que buscaban avanzar, por eso había tantos alumnos famosos presentes. Sus ojos se posaron en Yuseon y Baek Yuseol conversando con naturalidad, lo que la dejó impactada. En ese mundo, Yuseon parecía interesado en el desconocido Baek Yuseol. Flame pensó que aquello no podía ser simple coincidencia. Que Baek Yuseol solo hubiera respondido aquellas 3 preguntas infernales resultaba absurdo. Tal vez desde el principio sabía que resolverlas lo llevaría a la clase S. Si realmente conocía el futuro, entonces sus acciones anteriores eran aterradoras. Mientras tanto, Baek Yuseol suspiraba con cansancio, deseando que alguien apartara a ese chico de su vista. Yuseon, en cambio, sonreía con brillo mientras lo miraba con interés y le hacía preguntas, lo que dejaba a Baek Yuseol aún más confundido, pues sentía que había sido arrastrado a esa clase S, sin querer y no entendía por qué despertaba tanto interés. Una voz interrumpió el ambiente y pidió calma. Se anunció que se hablaría sobre los problemas recientes del examen de clasificación y que incluso los alumnos mayores llamaban a las 3 preguntas más difíciles los acertijos del infierno. La persona que hablaba era Kai, quien en realidad estaba nervioso. No comprendía por qué tantos estudiantes famosos estaban allí. Su objetivo era mejorar su reputación ayudando a los alumnos menos capaces. De pronto, una idea surgió en su mente al mirar a Baek Yuseol. Pensó que si demostraba ser muy superior a él, quedaría bien ante todos. Entonces pidió atención y comenzó a explicar la primera pregunta en la pizarra, diciendo que era una pregunta trampa que llevaba a un callejón sin salida. Los estudiantes escuchaban atentos y tomaban notas. Yuseon miró a Baek Yuseol, que parecía distraído, y quiso saber su opinión. Baek Yuseol, sorprendido, levantó la vista y vio la sonrisa expectante de Yuseon. Aquello lo inquietó. Pensó que ni siquiera entendía la explicación, mucho menos aquellos acertijos complicados. Aún así, respondió con honestidad que no lo sabía. Sus palabras provocaron murmullos entre los estudiantes cercanos. Algunos distorsionaron sus palabras para hacerlo quedar mal, aprovechando que su puntaje de ingreso era bajo. Kai escuchó esos comentarios mientras escribía, se detuvo molesto y rompió la tiza. Entonces afirmó que estaba equivocado y, con una sonrisa calculada, invitó a Baek Yuseol a pasar al frente para explicarlo. Baek Yuseol entró en pánico. Comprendió que lo estaban poniendo en evidencia. Sin embargo, decidió avanzar. Caminó hacia la pizarra decidido a no dejarse humillar. Con todos los ojos sobre él, sacó las gafas de emblema y revisó la solución de Kai. Para él, aquellas preguntas eran más bien juegos de palabras absurdos. Pensó que eran ridículas, pero entendió que el método de Kai era incorrecto y que solo había acertado por suerte. Explicó que no podía enseñar un método exacto, pero sí señalar dónde estaba el error, demostrando que ese enfoque no funcionaría en otros casos. Kai intentó discutir, pero terminó aceptando que tenía razón.
Luego escuchó con atención mientras Baek Yuseol continuaba explicando. Los demás estudiantes comenzaron a tomar notas también. Flame quedó impactada al ver que todos seguían las palabras de Baek Yuseol, cuando en la historia original deberían estar discutiendo otros personajes. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Yuseon se despidió de Baek Yuseol con una sonrisa brillante y se marchó. Baek Yuseol respondió con desgano. Al quedarse solo, se cubrió el rostro con frustración y pensó que, si seguía enredándose con Yuseon, nunca tendría una vida tranquila. Se preguntó por qué seguía cruzándose con él una y otra vez. Mientras caminaba de regreso, vio a Billeon cerca, con el rostro teñido de tristeza. Pensó que no era asunto suyo y siguió adelante. Sin embargo, ella lo llamó por su nombre y le dijo que necesitaba preguntarle algo. Baek Yuseol quedó sorprendido de que alguien como ella quisiera hablar con él. Billeon fue directa y quiso saber por qué no había explicado antes sus respuestas. Baek Yuseol quedó paralizado, pues ni siquiera sabía cómo explicar aquellas preguntas sin sentido. Pensó que no había explicado nada y que todo era un malentendido. Ella interpretó su silencio de otra forma y afirmó que lo compensaría. Baek Yuseol, cada vez más confundido, no comprendía qué estaba ocurriendo. Poco después, ambos entraron a escondidas en la oficina del profesor Lee Han-wol. Tras buscar entre los documentos, encontraron sus exámenes. Baek Yuseol no entendía por qué Billeon le pagaría por explicar las 3 preguntas del examen de clasificación, pero ella insistió en que tenía sus razones y le pidió que simplemente se lo explicara. Baek Yuseol aceptó mientras revisaba su examen y comentó que ella solo había fallado esas 3. Pensó que había reprobado todas las demás y le preguntó si no sentía vergüenza. Billeon respondió con frialdad que lo único que le avergonzaba era no entender esas respuestas y que, si él podía aclararlo, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Baek Yuseol quedó atónito, pues ella era la estudiante modelo. No entendía por qué acudía a él siendo una princesa con tantas personas a su alrededor. Billeon explicó que, entre los 1141 estudiantes de primer año, solo 3 habían respondido correctamente esas preguntas, incluido él. Baek Yuseol quedó en shock. Ella añadió, con cierta vergüenza, que esas preguntas no tenían respuestas reales y que, aún así, él, Yuseon y Flame las habían superado, lo que era su mayor humillación. Baek Yuseol perdió la calma y se levantó de golpe. Afirmó que esas 3 preguntas eran trampas y que nadie podía resolverlas de verdad. Billeon guardó silencio. Él volvió a sentarse, conteniendo su enojo, y pensó que ahora entendía por qué estaba en la clase S y por qué Flame lo había bloqueado. No conocía toda la configuración del juego ni sabía que esas preguntas eran engaños, pero Flame era distinta porque había leído la novela completa. Aunque no conociera la trama del juego, sí conocía la estructura de la historia. Al aparecer un personaje secundario como él, inexistente en la novela, Flame tuvo que reconocer su presencia. Por eso su actitud tenía sentido. Billeon, confundida por su reacción, quiso saber qué ocurría, pero Baek Yuseol lo minimizó y solo le recordó que ella le debía un favor si él le explicaba todo. Baek Yuseol entonces pidió una pequeña condición, quería que su báculo fuera convertido en una espada mágica, algo que los herreros del reino de ella podían hacer. Billeon se sorprendió, pues ese tipo de arma era común entre mercenarios de bajo nivel y no entre futuros grandes magos. Baek Yuseol insistió en que era su estilo y que no podía considerarse un defecto. Le preguntó si podía hacerlo y ella, tras pensarlo un momento, respondió con seguridad que para ella era algo sencillo. Baek Yuseol se sintió emocionado y decidió comenzar con la explicación. Señaló el examen y explicó que ella debía cambiar su forma de ver las cosas. Baek Yuseol conocía la debilidad de Billeon, su magia era demasiado mecánica y su mente estaba atrapada en un pensamiento rígido. En la novela, ella solo se daba cuenta de eso en su segundo año, tras perder contra Flame. Él dudaba poder lograr que lo entendiera ahora, pero esperaba al menos empujarla en la dirección correcta. Entonces empezó a explicarle qué eran los acertijos absurdos y le puso ejemplos donde la clave no era la lógica tradicional, sino el juego de palabras y la creatividad. Billeon intentó responder usando su razonamiento habitual y se equivocó, lo que la frustró profundamente. Baek Yuseol, al verla alterada, trató de calmarla y le explicó que esos problemas tenían patrones distintos que requerían una mirada más creativa. Billeon admitió que no podía hacerlo solo con su forma actual de pensar. Baek Yuseol aprovechó para explicarle que, aunque comprender hechizos y saber usarlos era esencial para un mago, lo más importante era la forma de ver el mundo. La magia podía cambiar con pequeños detalles y no todo estaba en los libros. Ella era buena analizando y evaluando, pero le faltaba creatividad, que era lo más crucial para un verdadero mago. Tras esa larga explicación, Billeon quedó en silencio, reflexionando. Sus manos temblaban y estaba sumida en una profunda desesperación, incapaz de negar lo que había escuchado.
Al ver su expresión tan seria, Baek Yuseol se puso nervioso e intentó confirmar si había entendido. Billeon respondió con seguridad que sí comprendía. Baek Yuseol pensó, con ironía, que ni siquiera él sabía exactamente qué acababa de decir, pero decidió continuar. Entonces le propuso seguir con más acertijos. Billeon intentó responder a varios y fracasó en la mayoría, lo que la frustró aún más. Su cuerpo temblaba, su ceño estaba fruncido y apretaba los dientes con rabia. Baek Yuseol, al verla así, sintió escalofríos, pero reunió valor y le planteó otro acertijo más sencillo. Billeon se concentró, se calmó y, tras luchar con sus pensamientos, logró responder correctamente. Para su sorpresa, Baek Yuseol reconoció que había acertado. Por primera vez, ella había sido reconocida por su creatividad. La alegría se reflejó en todo su rostro y sus ojos brillaron con emoción. Esa reacción tomó a Baek Yuseol por sorpresa. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad, tanto en el juego como en la realidad. Motivada, Billeon quiso continuar con más preguntas. Así siguieron conversando durante largo tiempo, hasta que la noche cayó por completo. Fuera del patio de la academia, algunos estudiantes aún permanecían charlando. Para entonces, Baek Yuseol regresaba solo a casa, con el rostro agotado y profundas ojeras.